tal, chicos? Bienvenidos a Héroes, Camino al Bicentenario, un programa especial preparado por USMP TV, el primer canal educativo del Perú. Mi nombre es Yasmín Noel y junto con mis compañeros vamos a recordar a grandes personajes de nuestra historia que forjaron un camino de libertad para que todos los peruanos podamos festejar 200 años de independencia del Perú. Y de estos personajes heroicos del Bicentenario hablaremos a continuación. Desde este momento, el Perú es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¿Se imaginan haber estado en ese momento? Seguro muchos de ustedes se hubiesen tomado un selfie para recordar tan importante suceso. Bueno, gracias a sus profes y a los libros, ya saben que me refiero a la proclamación de la independencia del Perú, que se dio el 28 de julio de 1821. Es aquí donde mencionamos al gran libertador Don José de San Martín, quien proclamó la independencia de nuestro país. Pero hubo otro libertador. ¿Les suena Simón Bolívar? Seguro que sí. Simón Bolívar fue el libertador que derrotó y expulsó definitivamente a los españoles de nuestro país en el año 1824, en las batallas de Junín y Ayacucho. Pero avancemos un poco más en la historia del Perú para hablar de un nadador estrella. Él es el gran mártir José Olaya, quien contribuyó con la entrega de documentos secretos para las fuerzas patriotas que luchaban por la libertad, en el año 1823, nadando él solito del Callao hasta Chorrillos muchas veces. ¿Se imaginan? Sin embargo, San Martín, Bolívar y Olaya no fueron nombrados héroes como tal, pero no hay que olvidar que hicieron cosas muy importantes por nuestro país. Ahora, ustedes se preguntarán, entonces, ¿quiénes son los héroes? Tranquilos, porque estamos a punto de conocer a los héroes de la independencia. Según el diccionario, la palabra héroe significa persona que se distingue por realizar una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere mucho valor. En otras palabras, es una persona recordada por realizar hazañas como rescatar a una persona o incluso dar la vida en favor de una buena causa. Es por eso que sabemos que existieron héroes peruanos en nuestra historia. En 1821, en un pueblo llamado Concepción, vivía un pequeño pero muy fuerte grupo de pobladores que eran animados a levantar sus fuerzas por la lucha contra el ejército español. Una de las familias más importantes de la zona era esta, liderada por la gran doña Cleofé Ramos de Toledo, que junto a sus hijas María e Higinia Toledo Ramos lucharon por la independencia, pues tenían un estable poder económico que les permitió educarse y así poder decidirse en tomar un papel súper decisivo en esta contienda, siendo su poblado en el Valle del Mantaro una zona estratégica. Era un hecho que tarde o temprano las fuerzas realistas, es decir, quienes defendían el virreinato, irían a atacar la zona con todo su ejército. ¿Y qué creen? Así sucedió un 3 de marzo. Las heroínas de Toledo, quienes sabían lo que sucedería, juntaron armas y reunieron a su poblado, dando lugar a ese enfrentamiento en el llamado Puente Balsas. Cuando el ejército realista ingresó a la zona, fueron atacados sorpresivamente por los pobladores, quienes aprovecharon que conocían perfectamente el territorio. Al ver que estaban siendo derrotados, los realistas decidieron exigir su rendición a cambio de ser perdonados, pero los dejaron en visto y siguieron atacando. Justo en el momento en que las tropas españolas cruzaban el puente Balsas, este se cae hacia las profundidades, llevándose consigo un gran número de soldados hacia el río, impidiendo que las tropas puedan ingresar a Concepción. Lo que había sucedido era que las heroínas Toledo habían cortado ágilmente las amarras del puente colgante,
que se encontraba sobre el río Mantaro, una gran hazaña que les dio la victoria y permitió que la población pueda huir hacia la selva del Perú. ¡Wow! Sin duda una gran hazaña. Y les cuento que por su valor, don José de San Martín las premió con la medalla de vencedoras, todas unas heroínas. Todavía tenemos mucho por contar, así que presta atención. Estoy segura que han escuchado hablar de ella. Ella era una mujer campesina muy decidida que vivió toda su vida en Ayacucho. ¿Ya saben de quién estoy hablando? La gran heroína María Parado de Bellido fue muy conocida por haber cooperado con el movimiento de liberación con tareas de espionaje. ¿Qué la llevó a esto? Su esposo, Mariano Bellido, y uno de sus 7 hijos, llamado Tomás, ingresaron a las filas del Ejército Patriota a inicios de 1820, realizando tareas de espionaje en la ciudad de Huamanga, llevando correos con información sobre las tropas españolas. Pero un día, el hijo de nuestra heroína fue descubierto y lo mataron. Uno de sus grandes logros fue poder advertir sobre los planes que tenía el ejército español de capturar a los rebeldes en Huamanga. Así que, ayudándose de su amigo Matías Madrid, ya que ella era analfabeta, escribió una carta a su esposo. Al ser mandada la información, pudieron huir de su escondite en el pueblo de Quilcamanchay el 29 de marzo de 1822. Pero para su mala suerte, leales al virrey capturaron a quien repartía la correspondencia, dándose la captura de María Parado de Bellido y siendo llevada ante el general Carratalá, siendo torturada por las tropas españolas para así obtener nombres de los guerrilleros. Pero ella cayó y no los delató. Por eso fue fusilada el 1 de mayo de 1822 en la Pampa de Arco. Sin duda, ella fue una gran mujer que no debemos dejar de honrar. Ahora, quisiera presentarles a la historiadora Patricia Temoche, que nos contará algunos datos interesantes que tal vez ni tú ni yo sabíamos, así que vamos a escucharla. Se evidencia un mayor involucramiento de diferentes sectores sociales dentro de este proceso de independencia, ¿no? La participación, por ejemplo, femenina, que no solamente recae en los personajes que conocemos, como María Parado de Bellido o Micaela García en su momento, sino también otras mujeres que pudieron pasar desapercibidas, pero sí tuvieron relevancia en lo que realizaron en ese momento, ¿no? Mujeres que habían, por ejemplo, prestado sus casas para que se realicen algunas reuniones con respecto al tema propio de independencia, o mujeres que apoyaron, ¿no?, a sus parejas, a sus hijos en estas campañas que se fueron realizando. Entonces creo que dentro de lo que el proceso de independencia merece ser recordado, también es quizá mencionar la participación de los diferentes grupos sociales, poblaciones indígenas, poblaciones mestizas, poblaciones afroperuanas, que tuvieron una participación activa en este proceso, mucho antes de la llegada de San Martín. Más o menos estamos hablando pues desde comienzos del siglo XIX y hasta la etapa final del mismo proceso independentista. Es más, cuando ya San Martín había proclamado la independencia, posteriormente también va a condecorar o va a considerar a muchas mujeres que tuvieron ese tipo de participación y de apoyo en el proceso independentista. Muchísimas gracias por toda la información. Ahora sigamos aprendiendo más, pero vamos a ubicarnos en otro acontecimiento muy importante, la Guerra del Pacífico. Ya éramos un país independiente, pero en 1879 ocurre un problema de carácter internacional. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues la muy conocida Guerra del Pacífico. Y el primer héroe de esta guerra fue el gran caballero de los mares, Miguel Grau Seminario. Miguel Grau nació en Piura un 27 de julio de 1834 y desde muy pequeño conoció y amó el mar. Él ingresó a la Marina de Guerra del Perú en el año de 1854 como guardia marina, cumpliendo uno de sus más grandes sueños. Tan inteligente era Miguel Grau que en el año 1868 vivió un momento de vital importancia porque se le nombraría comandante del monitor Huáscar, la nave de guerra del Perú.
Lamentablemente, Miguel Grau Seminario tendría que dejar el mando en el año de 1876, ya que sería elegido como representante de la provincia de Paita. Pero no pasó mucho tiempo hasta regresar nuevamente a comandar el Gran Monitor Huáscar tras iniciar la Guerra del Pacífico. El primer enfrentamiento se dio en el combate de Iquique un 21 de mayo de 1879, donde ordenó que el Huáscar ataque con su espolón, hundiendo de esa forma al Esmeralda, pero ayudando a los chilenos que pedían auxilio. El 8 de octubre de 1879 se dio el combate de Angamos frente a Punta Angamos, por eso el nombre. Allí, Miguel Grau se enfrentó a escuadras chilenas mucho más preparadas, pero tras horas de lucha, el Huáscar no pudo con la artillería chilena y Miguel Grau lo dio todo hasta morir, pues fue impactado por un proyectil que cayó en la torre de mando y fue lanzado por el acorazado almirante Cochrane. Recién con la destrucción del Huáscar, los chilenos pudieron invadir territorio peruano tras 6 meses de lucha. ¡Grande el Huáscar! Desde entonces, cada 8 de octubre se rinde homenaje al sacrificio del grupo de marinos que defendió nuestra patria en el combate de Angamos, y con ellos a Miguel Grau, héroe máximo de la Marina de Guerra del Perú. Es momento de pasar a otro gran personaje heroico de la Guerra del Pacífico. Era un limeño muy valiente que nació en el corazón del centro de Lima en noviembre de 1816. Estoy hablando de Francisco Bolognesi. Vamos a conocer todos juntos sus grandes hazañas. Pasó toda su niñez en Lima, pero a los 8 años viajó a la ciudad de Arequipa y en 1832, tras la muerte de su padre, comenzó a trabajar en una compañía comercial europea. Ya en 1844 aceptó la invitación de Castilla. Formó parte de sus filas y así participó en la batalla de Carmen del Alto. En 1859, el gran Bolognesi fue nombrado comandante general de artillería, cargo que mantendría hasta su retiro. 20 años más tarde, con 60 años ya cumplidos y con el inicio de la Guerra del Pacífico entre Perú, Chile y Bolivia, Francisco Bolognesi volvió al ejército y se le asignó la comandancia general de Arica, donde dijo su gran frase célebre que seguro tú ya conoces. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Un par de meses después, un 7 de junio de 1880, en medio de la gran batalla del Morro de Arica y en espera de tropas de ayuda que jamás llegaron, Francisco Bolognesi daría su vida contra las tropas enemigas chilenas en defensa de nuestro país. Les cuento que en la gran batalla de Arica, otro héroe también dio su vida. ¿Recuerdan de quién estoy hablando? Pues del coronel Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte nació un 13 de julio de 1847 en la ciudad de Iquique, dentro de una familia acaudalada. Siendo muy pequeño, es enviado por sus padres al puerto chileno de Valparaíso, donde fue educado para ser un gran contador. En 1868 regresa al Perú y va a vivir a Iquique, que en ese tiempo aún era parte de nuestro país, y es ahí donde se dedica a administrar los negocios de su familia. Alfonso Ugarte siempre fue considerado como una persona de buen corazón, conocido por ayudar a la población de Arica e Iquique tras el terremoto de 1868, lo que lo llevó a ser elegido como alcalde de su ciudad natal a la edad de 29 años. Tras la declaración de guerra por parte de Chile, Alfonso Ugarte decidió quedarse en el país y formar un gran batallón Iquique número 1. Su primera batalla fue la de Tarapacá, el 27 de noviembre de 1879. Luego de un par de enfrentamientos, el ejército de Ugarte llegó hasta Arequipa, donde tuvo 2 importantes reuniones junto a su gran amigo Francisco Bolognesi sobre la gran batalla de Arica que se venía. Antes de la batalla de Arica, Alfonso Ugarte fue nombrado coronel y, como ya sabemos, el 7 de junio de 1880, en una batalla con un mayor número de soldados chilenos y sin refuerzos peruanos que nunca llegaron, nuestro ejército fue derrotado.
Alfonso Ugarte, al ver esta situación, tomó la decisión de lanzarse de la cima del Morro de Arica, a fin de evitar que la bandera del Perú fuera arrebatada por las tropas chilenas, que se encontraban muy cerca a capturarlo. Los restos de Alfonso Ugarte no fueron hallados sino hasta 7 años después. Recién en 1890 se le pudo dar cristiana sepultura, siendo trasladado hace no muchos años a la cripta de los héroes de la Guerra del 79, en el Museo Presbítero Maestro. Ahora es momento de hablarles del único presidente del Perú que es considerado como nuestro héroe nacional. ¿Saben de quién estoy hablando? Pues del gran brujo de los Andes, así es, de Andrés Avelino Cáceres. ¿Saben por qué lo llamaban el brujo de los Andes? ¿No? Entonces no te pierdas su siguiente historia. Andrés Avelino Cáceres nació en Ayacucho un 10 de noviembre de 1833 y desde muy chico fue fan número 1 de Ramón Castilla, motivo por el cual abandonó sus estudios y se enlistó al ejército, formando parte del Batallón Ayacucho. Al iniciar la Guerra del Pacífico, Andrés Avelino se encontraba en Cusco y fue partícipe de los primeros enfrentamientos. En uno de los enfrentamientos resultó herido, teniendo que refugiarse en el hospital jesuita, fugándose luego hacia la Sierra Central. Es allí donde consiguió comandar una heroica resistencia, con ayuda de campesinos de la zona, frente al ejército de los chilenos, conocida como Campaña de la Breña. Por esa razón, los chilenos lo empezaron a llamar el Brujo de los Andes, ya que tenía grandes cualidades de estratega que lo hacían ver místico. En 1886 fue elegido presidente y gobernó hasta el año de 1890, siendo reelegido en 1894, pero esta vez fue obligado a entregar el mando por una alianza encabezada por Nicolás de Piérola. Andrés Avelino Cáceres fue honrado con el título de mariscal el 10 de noviembre de 1919, falleciendo luego en Lima un 10 de octubre de 1923 a los 89 años. Luego de saber más acerca de nuestros grandes héroes nacionales, es momento de conocer nuevos datos muy importantes acerca de la Guerra del Pacífico. Muchas veces se menciona las intervenciones de los altos mandos, pero en la Guerra del Salitre o Guerra del Pacífico, si queremos hablar acerca de la participación del pueblo peruano, podemos señalar que hubo frentes de personas que lo integraban de diferentes partes del país, y en este caso poblaciones no solamente urbanas, sino también poblaciones rurales. Algo que pocas veces se menciona, y quizás sí está en los textos no especializados, es la intervención de jóvenes de muy corta edad, lo que ahora podemos decir son personas menores de edad, de diferentes partes del territorio, muchas personas quechohablantes que llegaron a Lima también, por ejemplo, para lo que es la defensa de la ciudad de Lima, y así también participaron en la campaña de la Breña y en otras campañas militares que se fueron desarrollando. Si bien es cierto, muchos de ellos no entendían realmente la dimensión del conflicto, pero sí se movilizaron a favor de la defensa, por ejemplo, de sus propios caudillos, de las personas que estaban liderando, ¿no? Hay una gran cantidad de personas, en el caso concreto de la defensa de Lima, jóvenes, hombres muy jovencitos de diferentes partes de nuestro territorio que llegaron a la ciudad a la defensa. Muchos no hablaban castellano, pero estuvieron ahí defendiendo en el año de 1883. Estos datos son súper importantes, así que apúntenlos para que no se les olvide. Ah, y otra cosa que no deben olvidar es que después de la Guerra del Pacífico, conocido como la postguerra, encontramos a estos dos grandes personajes, Alcides Carrión y Abelardo Quiñones. Pero en este caso hablaremos del conocido mártir de la medicina, Daniel Alcides Carrión, también llamado héroe civil. Desde pequeño, Daniel Alcides Carrión siempre quiso estudiar una carrera que le permitiera ayudar a los demás. Y así fue. Felizmente pudo cumplir su sueño y estudió medicina, terminando su carrera en Lima en 1880. Al estar el país muy afectado por la gran guerra que se vivió, Daniel Alcides Carrión decide concentrarse en auxiliar y ayudar a los soldados heridos.
En una de sus prácticas en el Hospital Maison de Santé, Daniel Alcides Carrión se topa con enfermos de la verruga peruana y fue tan interesante para él que comenzó sus escritos que eran el resultado de lo que observaba cada día. Es así como el 27 de agosto de 1885, llevado por su gran espíritu científico y ganas de ayudar al prójimo, le solicita al médico Evaristo Chávez que le inyecte la enfermedad, para así poder comprobar él mismo los síntomas y ver su evolución para poder encontrar una cura. Así es, Daniel Alcides Carrión comienza a escribir personalmente las historias clínicas hasta el 26 de septiembre de 1885, cuando al no poder controlar sus síntomas, le pide a sus compañeros escribir las historias por él, hasta el 5 de octubre de ese año, que fallece en el Hospital Maison de Santé a los 28 años. Es por esto que en el año 2002 se le declaró héroe nacional, mártir y maestro de la medicina. Muy valiente, ¿verdad? Pero nuestra lista de héroes peruanos aún no acaba, así que ahora vamos a conocer al otro gran héroe de la posguerra, y que por cierto, está en nuestro billete de 10 soles. ¿Lo reconociste? Así es José Abelardo Quiñones. El oriundo de Pimentel, en Chiclayo, es considerado como héroe representativo de la aviación militar del Perú. A los 9 años era un experto en la fabricación de cometas y en la escuela secundaria se vuelve aficionado al vuelo en planeador. Con gran emoción, José Abelardo Quiñones ingresó en el año 1935 a la Escuela de Aviación Jorge Chávez como cadete. Después de su graduación, forma parte del 21º Escuadrón de Caza del Primer Grupo Aéreo en la ciudad de Chiclayo, y luego se integra en la primera escuadrilla de alta acrobacia. En el año de 1941 se produjo la agresión por parte de fuerzas ecuatorianas en nuestra frontera norte, por lo que formó parte de la 41 Escuadrilla de Aviones North American NA-50, donde llevaría a cabo misiones hasta el día 23 de julio de 1941, día en el que la nave del teniente FAB José Quiñones González fue alcanzada por el fuego de los enemigos, llevando con gran conciencia de sus actos su nave hasta estrellarla contra la posición enemiga, destruyéndola completamente, cumpliendo su misión. Sin duda de los más grandes héroes. Es por eso que junto a Miguel Grau y Francisco Bolognesi son considerados la trilogía heroica del Perú. ¡Wow! No cualquiera. Vayamos atentos con los siguientes datos. Bueno, con relación a datos anecdóticos, yo podría ahí mencionar de que Bolognesi sí tuvo una carrera militar, ¿no? Él estuvo hasta la edad de los 55 años aproximadamente teniendo una participación militar activa. También se puede mencionar de que él pudo haber participado en la contienda de la guerra con España en 1866, pero no se encontraba en el Perú y por lo tanto no pudo participar en ella. Y por otro lado, cuando se inicia ya la Guerra del Pacífico, Bolognesi tenía 65 años, ¿no? Ya era un hombre que se puede decir en esa época considerado anciano. Y por lo tanto se vuelve mucho más importante su participación activa. Entonces es un militar de carrera, es una persona que siempre estuvo involucrada con lo que es las armas y definitivamente prestó sus servicios, y al inicio de la contienda de la Guerra del Pacífico él mismo se presenta para apoyar al respecto, ¿no? Participación de Grau había trascendido a los países involucrados como Chile y Perú, ¿no? Porque ya en otras partes del mundo estaban siguiendo muy de cerca, a partir, claro, del telégrafo y de las noticias, estaban siguiendo la participación de ¿no? Entonces, cuando ya ocurre la muerte de Grau el 8 de octubre de 1879, esta noticia también trasciende en otros medios. Por ejemplo, hubo noticias llegadas en Argentina, en Panamá y en otros estados, donde con mucha tristeza expresaban lo que había ocurrido y reconocían, ¿no? la labor de Grau, reconocían la heroicidad, la forma como él había intentado en la medida de lo posible respetar las vidas humanas,
de las poblaciones también locales o civiles. Entonces su vida militar en pleno conflicto ya estaba trascendiendo, ¿no?, en directo, ¿no? Muy bien, ahora es momento de conocer un grupo más de grandes héroes, pero ya más cerca a nuestros tiempos. Estoy hablando de la Guerra del Ecuador. La guerra con el Ecuador fue un suceso que se dio en distintos periodos de tiempo. El último de ellos fue el conflicto del Cenepa, entre los meses de enero y febrero de 1995. El 26 de octubre de 1998 se dio un suceso muy importante para nuestro país. Estoy hablando del Acta de Paz que se firmó en Brasilia. Un acuerdo muy importante que al fin daría final a casi 50 años de discrepancias entre Perú y Ecuador. ¿Por qué se dieron estos desacuerdos? Sucede que el conflicto se dio por disputas territoriales entre ambos países. Recordemos que en los comienzos de esta guerra, en el año 1941, tuvimos la lamentable pérdida de nuestro héroe José Quiñones. Y al finalizar esa primera contienda con la victoria peruana, se firmó el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, en el año de 1942. Y una de estas grandes disputas fue la denominada Guerra del Cenepa, que se dio en el año de 1995. Esta guerra se dio a cabo entre la cuenca del río Cenepa y la cordillera del Cóndor el 25 de enero de 1995. Las tropas peruanas tomaron Tiwinza, lo que habría desencadenado la disputa nuevamente. Este nuevo conflicto terminaría el 26 de octubre de 1998, cuando el presidente de Ecuador de ese entonces, Yamil Mujad, y el expresidente peruano Alberto Fujimori firmaron el Acta de la Paz en el Palacio de Itamaraty, la sede de la Cancillería brasileña. Algunos de los grandes héroes que nos dejó la Guerra del Cenepa fueron el mayor de artillería Luis Alberto García, quien falleció cuando su aeronave fue derribada por un misil el 29 de enero de 1995, en una misión de reconocimiento en la localidad de Ciro Alegría. Recordemos al mayor de artillería Jorge Robledo Tirado, quien falleció al ser herido por una mina ecuatoriana el 9 de agosto de 1995, y al mayor FAP Miguel Alegre Rodríguez, quien integró el grupo de aviones Canberra, destinados a bombardear las posiciones enemigas en el Alto Cenepa. Considero que un héroe del Bicentenario sería en este caso toda peruana, todo peruano sin importar la edad, que sienta un amor por el país y que lo exprese en sus acciones, ¿no? El respeto a nosotros mismos como peruanos, una persona que respete, por ejemplo, las diferencias que tenemos nosotros como peruanos, y a pesar de esas diferencias aceptemos que somos ciudadanos, somos conciudadanos, una persona que aporte, ¿no?, en nuestro país, que actúe con ética. Creo que eso convierte a un peruano o una peruana en un héroe del Bicentenario. Muchas personas pueden estar pasando desapercibidas, pero están haciendo mucho por nuestro país, en diferentes regiones, con diferentes profesiones y sin profesiones, desde su vida cotidiana, desde sus trabajos cotidianos. Yo creo que el Bicentenario, por un lado, nos lleva a conmemorar desde el plano reflexivo, respetando y también reconociendo el aporte de muchos peruanos en estos 200 años que han ido generando cambios en beneficio de la sociedad, del país, y por otro lado también reconocer qué nos falta por seguir mejorando, ¿no?, como personas y como sociedad. Al hablar de un bicentenario patrio, aceptemos pues que somos una nación, que tenemos que apoyarnos, tenemos que superar muchas brechas, y por otro lado también tenemos que seguir creciendo de manera sostenida. Yo creo que eso nos lleva a reflexionar, a un compromiso personal y quizás también a un compromiso como colectivo en beneficio de nuestro país. Muchas gracias a la profesora Patricia Temoche por acompañarnos en este gran especial Héroes Camino al Bicentenario. Sin duda, nos ha dado unos datazos que hicieron esta aventura a lo largo de 200 años aún más interesante. Hoy hemos aprendido grandes valores de cada uno de nuestros héroes, pero no puedo dejar de mencionarles las frases más célebres. ¿Qué tal si escuchamos algunas de ellas?
No estoy aquí para informar a ustedes, sino para sacrificarme por la causa de la libertad. Tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Aquí en USMP TV te diremos algunos lugares que van desde construcciones hasta monumentos en honor a nuestros héroes del Bicentenario que puedes visitar. Primero tenemos a la Plaza María Parado de Bellido, construida en su homenaje que se encuentra en la región de Ayacucho. No nos olvidemos de la cripta de los héroes del Gran Cementerio Presbítero Maestro, un gran monumento funerario erguido en 1908 para conmemorar a los caídos durante la Guerra del Pacífico y otras. Y cómo olvidar al Campo de Marte, un gran parque donde encontraremos el Monumento a la Victoria, en honor a los caídos durante la Guerra Peruano-Ecuatoriana de 1941. Otro muy importante es el Arco Parabólico en Tacna, donde se levanta el monumento a los héroes y en el que encontraremos estatuas de Miguel Grau y Francisco Bolognesi. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en este gran programa Héroes Camino al Bicentenario. Aprendimos mucho, recordamos juntos sucesos impactantes y sobre todo, resaltamos la importancia de ser actualmente un país libre e independiente, agradeciendo desde el fondo de nuestros corazones a aquellas valiosas vidas que se perdieron por un fin en común, la libertad. Realmente, el Perú ha tenido grandes héroes. Y lo sigue teniendo. Ustedes peruanos son los verdaderos héroes que luchan día a día por sacar adelante a sus familias. A ustedes peruanos que luchan por mantener firme la democracia en un país libre, que no dejan que nadie nos arrebate nuestra libertad ni nuestros derechos. Luchemos por un país donde la violencia, la corrupción y el terrorismo no tengan cabida. Luchemos por una educación para todos, sin excluir a nadie. Alcemos la bandera en alto. Nosotros, los verdaderos jóvenes del Bicentenario, y nuestros héroes, que también son los médicos, las enfermeras, las Fuerzas Armadas y todos aquellos que han ofrecido su vida y que estuvieron y están en primera línea de batalla para combatir la pandemia que nos azota. A esos héroes, nuestro reconocimiento y agradecimiento. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Bueno chicos, esto ha sido todo en este programa. Nos vemos. Recuerden seguir viendo la programación de USMP TV, el primer canal educativo del Bicentenario, donde podrán encontrar mucho material educativo. ¡Feliz Bicentenario!